El proceso democrático de México es inseparable de su integración como república independiente. Los derechos individuales, políticos y sociales plasmados en las constituciones de 1824, 1857 y 1917 emanaron de movimientos insurgentes, guerras civiles, luchas por la soberanía y revoluciones. Movidos por el anhelo de autonomía, los criollos de clase media, el bajo clero de la Nueva España y un ejército de labradores detonaron el movimiento de independencia que duró de 1810 a 1821. Con José María Morelos y Pavón, la rebelión adoptó un marcado carácter social. La Constitución de Apatzingán de 1814 prohibió la esclavitud y proclamó el principio de la soberanía popular. Abolida la fugaz monarquía de Agustín de Iturbide, la Constitución de 1824 estableció la República Federal. La combinación de estados autónomos con un poder legislativo fuerte y un ejecutivo débil, pero con facultades extraordinarias, desembocó en la inestabilidad política. La Constitución de 1824 establecía un intrincado sistema de elecciones indirectas mediante el cual los ciudadanos votaban por electores que a su vez elegían autoridades. En aquel entonces, solo eran reconocidos como ciudadanos con derecho al voto quienes sabían leer y escribir, es decir, un porcentaje muy reducido de la población. Entre 1824 y 1867, México sufrió gobiernos frágiles e insolventes, cuartelazos y golpes de Estado, dictaduras, la invasión de Estados Unidos y la mutilación de más de la mitad de su territorio. También sufrió la Guerra de Reforma, que enfrentó a liberales y conservadores, la intervención francesa y el imperio de Maximiliano. La Constitución Liberal de 1857 había proclamado a México como una república representativa, liberado y puesto en venta los bienes del clero e incorporado por primera vez un capítulo que consagraba los derechos del hombre. En 1867, una vez consumada la victoria de los liberales sobre el imperio y sus aliados conservadores, se restauró la república y Benito Juárez fue elegido presidente por tercera vez. Los liberales pugnaban por las libertades de asociación, de trabajo, de credo y de prensa, la participación popular, el federalismo y el equilibrio de poderes. Sin embargo, la adversa situación económica y una población mayoritariamente analfabeta y rural impidieron llevar adelante el ambicioso proyecto liberal. Porfirio Díaz llegó a la presidencia en 1877 y después de un breve periodo de 4 años se reeligió una y otra vez hasta 1910. Díaz pacificó el país y lo encaminó hacia el progreso económico ansiado por los liberales, pero suprimió las libertades políticas. Los ciudadanos votaban, siempre de modo indirecto, pero en la práctica no elegían, y el Congreso aprobaba sin chistar las decisiones del Poder Ejecutivo. El programa porfirista, de poca política y mucha administración, fue rechazado por demócratas como Francisco I. Madero, quien se postuló como candidato opositor a la presidencia de la República, proponiendo la restauración de las libertades civiles y políticas de la Constitución de 1857. En los comicios de 1910, Porfirio Díaz aplastó a Francisco I. Madero y este se levantó en armas con la misma divisa que más de 30 años antes había enarbolado Díaz: sufragio efectivo, no reelección. Después de las primeras derrotas del Ejército Federal, Díaz abandonó el poder y Madero alcanzó la presidencia de la República en las primeras elecciones federales directas y democráticas de la historia nacional. Su gobierno, respetuoso de las libertades políticas y los derechos civiles, fue sangrientamente interrumpido por Victoriano Huerta, jefe del Ejército Federal. Una vez derrotado Huerta, sobrevino la lucha entre las facciones revolucionarias que concluyó con el triunfo del Ejército Constitucionalista. Durante el breve mandato maderista, habían surgido demandas que cobraron vigor en los siguientes años.
caudillos, ideólogos y grupos revolucionarios apoyados por campesinos y trabajadores exigieron la restitución de tierras y el fraccionamiento de los latifundios, la supresión de las tiendas de raya y el pago de salarios en efectivo, la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical, entre las más insistentes. Las demandas educativas, agrarias y laborales de los revolucionarios quedaron plasmadas en los artículos 3, 27 y 123 de la Constitución de 1917, una de las primeras con contenido social del mundo. El artículo 3 estableció la enseñanza laica y prohibió la religiosa. El artículo 27 reservó para la nación la propiedad de tierras y aguas. El artículo 123 consagró el derecho de asociación de patrones y trabajadores y fijó la jornada laboral de 8 horas. La Constitución de 1917 reconoció las libertades individuales y en su parte orgánica consagró la República Federal, representativa y popular. Prohibió la reelección del presidente de la República y reconoció el municipio libre. La resistencia de la Iglesia Católica al nuevo orden constitucional originó la Guerra Cristera, que asoló el occidente del país entre 1926 y 1929. El horizonte democrático y social imaginado por los constitucionalistas de 1917 no cristalizó. Formalmente democrático, republicano y federal, México era en los hechos una pirámide cuya cabeza, el presidente, ejercía facultades constitucionales y metaconstitucionales, sofocaba la división de poderes, impedía elecciones libres y reprimía los brotes de insatisfacción social. Los retos impuestos a la construcción social, política y económica eran muchos y de gran complejidad. En 1928, el jefe máximo, Plutarco Elías Calles, aglutinó a muy diversas corrientes en el Partido Nacional Revolucionario, que con distintos nombres dominaría la política nacional en los siguientes 72 años. Lázaro Cárdenas vigorizó la base popular del nuevo régimen, emprendió una profunda reforma agraria, amplió los derechos laborales y expropió la industria petrolera. Este programa nacionalista revolucionario fue apoyado por los obreros y los campesinos, organizados en corporaciones subordinadas al partido oficial. José Vasconcelos, en 1929, Juan Andreu Almazán, en 1940, Miguel Enríquez Guzmán, en 1946, y Ezequiel Padilla, en 1952, se postularon como candidatos opositores a la presidencia de la República y suscitaron el apoyo de sectores urbanos, pero fueron avasallados por el partido oficial. El Estado presidencialista hizo de la política un ámbito casi exclusivo de la llamada familia revolucionaria, pero concedió autonomía considerable a la vida económica, social, religiosa y cultural. La formación política más antigua del país, el Partido Comunista Mexicano, vivía en la clandestinidad, mientras que el PAN, partido de filiación católica, fundado en 1939, denunciaba la incongruencia e inmoralidad del régimen y se resignaba a competir en condiciones inequitativas. En 1953 se concedió el voto a las mujeres, pero los comicios siguieron careciendo de esa condición esencial de la democracia, la certidumbre. Entre 1940 y 1968, con pequeñas interrupciones, México vivió un periodo de prosperidad económica y estabilidad política. Pero no cesó de crecer la divergencia entre un orden cerrado y una sociedad cada vez más plural. En 1958, el sindicato ferrocarrilero, apoyado por telegrafistas y maestros, se enfrentó al gobierno exigiendo independencia y mejoría salarial, y fue reprimido.
En 1968, el vigoroso movimiento estudiantil desnudó el autoritarismo del régimen y el conservadurismo de las costumbres sociales. Las masacres del 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971 originaron diversos movimientos sociales, así como guerrillas urbanas y rurales que fueron aniquiladas por la policía. El sistema reparó en la necesidad de impulsar reformas que permitieran un juego más democrático y la inclusión de fuerzas de izquierda independiente como el Partido Comunista Mexicano. En 1978 dio principio un ciclo de reformas políticas que dio lugar a la fundación del Instituto Federal Electoral en 1990 y culminó en 1996. En ese proceso, el Estado, los partidos políticos y los ciudadanos delinearon las instituciones y leyes propias de un sistema electoral moderno, encabezado por un órgano autónomo. La conquista de la democracia electoral no hubiera sido posible sin las tenaces luchas sociales, civiles y partidarias de muchos años. La crítica de lúcidos intelectuales y periodistas y el empeño democrático de líderes como Manuel Gómez Morín, Jesús Reyes Heroles, Heberto Castillo y Cuauhtémoc Cárdenas. La alternancia en los gobiernos de los estados y los municipios, un fenómeno creciente desde finales de los 80s, culminó en 2000 con la elección del primer presidente de la República salido de la oposición. El dilatado y complejo proceso de transición democrática del país, iniciado décadas atrás, ha desembocado en elecciones cada vez más limpias. Los ciudadanos han aprendido a elegir a sus representantes, los antiguos partidos de oposición a gobernar y el partido hegemónico de antaño a perder y ganar elecciones. En 1988, ese partido gobernaba el 98% de los municipios. En el 2000, el 70% de los mexicanos ya habían sido gobernados por uno o más de los partidos de oposición. En 2006, se celebraron las elecciones presidenciales más competidas de la historia de México, y el descontento de un considerable sector de la población desencadenó nuevas reformas al sistema electoral que prohibieron la propaganda política financiada por particulares y dejaron la contratación de la propaganda electrónica en manos del IFE. Durante 200 años, los mexicanos han venido plasmando en sus constituciones un proyecto de país democrático, republicano e igualitario que permanece incumplido. Hoy, México vive en democracia electoral y persevera en la extensión de los derechos individuales y políticos, pero todavía no logra un Estado de Derecho robusto. Un número considerable de ciudadanos, en particular indígenas, mujeres y pobres, sufren la violación de sus derechos humanos. Y pese a los problemas de combate a la pobreza, la vigencia plena de los derechos sociales continúa siendo una aspiración. Sin embargo, si los mexicanos quieren acortar la distancia entre los principios y la realidad, su camino no puede ser otro que el de la democracia.